Buenos días, estimados estudiantes. Soy el profesor Osvaldo Carreño. Continuamos con el contenido 6. En este caso nos vamos a centrar en el reino Monera, correspondiente en este caso a bacterias y cianobacterias. Vamos a hablar principalmente de bacterias, aunque vamos a tratar algunos de los procariotas. En este caso, las bacterias que pertenecen a los procariotas. Entonces, para comenzar, tenemos que hablar que las bacterias y arqueas son organismos unicelulares. Estamos hablando de arqueas, ya vamos a ver más adelante por qué. Que en contraste con células eucariotas no tienen organulos cerrados, encerrados por membrana. La mayoría tienen una pared celular que rodea esa membrana plasmática y tiene una sola molécula circular de ADN. La evolución va a ocurrir rápidamente en procariotas, todo debido a que la selección natural va a actuar en ella a través de la mutación y de la recombinación genética. Esto se debe a la facilidad de reproducción o la reproducción rápida a partir de mitosis que ocurre en las bacterias, en la mayoría de las bacterias y los procariotas. En este caso, para hablar de bacterias netamente procarióticas, tenemos que definir que ellas son organismos celulares. Los microbiólogos las van a asignar a las procariotas a dos dominios, a la arquea y a la bacteria. La mayoría de las células procariotas son muy pequeñas. En este caso, el diámetro nunca varía entre 0,5 a 1 nanómetro. Ahí la M es un error. En este caso corresponde a nanómetro, lo podemos ver el símbolo en la imagen. Y su longitud varía desde el 1 nanómetro a 5 nanómetros. De allí que su volumen celular es muy pequeño en relación a una célula eucariota, la más pequeña. Y su longitud solo es alrededor de una décima. La mayoría de las procariotas son entonces unicelulares, pero algunas van a formar colonias o filamentos que contienen células especializadas. En pocas palabras, se agrupan y algunas se especializan. No es que llegan a formar órganos, de hecho, esas que se especializan, dado el caso, pueden llegar a retroceder a la fase inicial y hasta llegar a reproducirse por ellas mismas. Entonces, en cuanto a su forma, ya lo habíamos nombrado, pero no está de más repetirlo, tenemos que las bacterias, por su forma, vamos a tener bacterias cocos, que van a ser bacterias redondas, tenemos los bacilos, las cuales tienen forma de bastón, y las espiroquetas, las cuales van a tener una forma de resorte. Entonces, estos procariotas tienen varias formas comunes, ya las nombramos, pero ahora vamos a describirla. Entonces, dos formas procarióticas básicas van a ser la esfera y el bastón. Los procariotas esféricos, conocidos como cocos, existen solo en algunas especies y en grupos de células independientes. Lo vemos en la figura. Las células pueden agruparse en pares. En este caso, cuando se agrupan en pares, las llamamos diplococos. En cadenas largas, cuando se agrupan en cadenas largas, hablamos de estreptococos. O en cúmulos irregulares, que parecen racimos de uvas, y entonces hablamos de estafilococos. Estas bacterias procariotas con forma de bastón, llamadas bacilos, pueden ocurrir con bastones individuales o como largas cadenas de bastones. Algunos procariotas espirales, si la célula con una forma espiral es flexible, es una espiroqueta, y si es rígida, es un espirilo. Para describir un poco la imagen. Si alguno de los nombres les suenan conocidos es porque muchas de estas bacterias son responsables de enfermedades, pero no podemos ver a la bacteria como los malos de la partida, ellos tienen más tiempo que nosotros. Además, hay muchas bacterias, y lo vamos a ver más adelante, que son importantes para nuestra alimentación interna, inclusive para producir los alimentos que nosotros consumimos. Entonces, las células procariotas van a tener, no tienen organulos encerrados en membranas, y de allí podemos conocer su estructura. Algunas de las estructuras más importantes que tenemos que tener presente en este caso son las cápsulas, los flagelos o los cilios. Cuando estamos hablando de una bacteria procariótica, estamos hablando de que ellas tienen que tener esa estructura, porque en principio la cápsula le ayuda a protegerse del medio ambiente, además de la membrana plasmática. Pero no solo eso, la cápsula puede llegar a ser tan importante para la bacteria porque ella puede llegar a ocurrir un fenómeno similar al enquistamiento que hablamos cuando hablamos de la Taenia solium,
y mantener a esa bacteria viva de forma latente. La palabra entra como un periodo de invernación. La membrana exterior de esta o la membrana de las bacterias está formada por peptidoglicanos, se nombró en el video anterior. Entonces, hablando de cómo las bacterias van a sobrevivir a raíz de esa estructura llamada cápsula que se protege a la bacteria, la membrana plasmática, ella puede formar endosporas, las cuales no las imaginen como las esporas de las plantas, no. Las endosporas son o surgen o se forman cuando el ambiente es desfavorable. Cuando el ambiente es desfavorable, muy seco o caliente, estas bacterias van a perder agua y se van a encoger ligeramente. Allí es donde la membrana o la capa que lo recubre empieza a ponerse dura y llega un momento que esa dureza ayuda a que la bacteria no pierda más agua y mantenga su periodo reproductivo latente. Inclusive la vida entra en latencia. Esto entonces nos permite que esa bacteria pueda mantenerse en el tiempo. Es el caso, por ejemplo, del anthrax. Y ahí lo vamos a ver ahorita en uno de los ejemplos. Entonces, dentro de los tipos de bacterias que forman endosporas, estas endosporas pueden producir enfermedades. Es el caso de la endospora Bacillus anthracis, las bacterias causantes del anthrax. Este es un patógeno extremadamente resistente debido a esa formación de endosporas. Tan resistente es que pueden estar enterrados por más de 100 años y si alguien por mala suerte desentierra y la bacteria está allí y tiene las condiciones adecuadas para volver a la vida, puede verse infectado por anthrax. De allí que las tierras, por ejemplo, donde se entierran estos animales, entran en desuso o se recomienda que se incineren a los animales que han sufrido anthrax. Otro ejemplo que tenemos entonces la bacteria que causa el tétanos, que es la Clostridium tetanis, y la bacteria que causa la gangrena gaseosa, la cual es la Clostridium perfringens. Usualmente entran al cuerpo con la suciedad del suelo, que les decía, son extremadamente resistentes. Cuando una persona tiende a sufre una cortada que lacere la piel. De allí entra otro ejemplo que no lo tenemos aquí, pues la buscamos. Las bacterias devoradoras de carne forman endosporas. Estas endosporas entran al cuerpo precisamente por cortaduras. En algunos bosques de Estados Unidos, estas bacterias, en forma de polvo, básicamente el polvo atmosférico y el polvo que puede haber en diferentes lugares, tiene bacterias, tiene microorganismos que pueden producir alguna enfermedad. La mayoría de las enfermedades de la piel son producidas o por bacterias o por algún microorganismo que estaba en el polvo. Esta exposición a ello es la que le va a producir la enfermedad a la persona. Es lo que vemos en la parte de abajo. Una cebra, en este caso, el ejemplo es la cebra, que estuvo expuesta a la bacteria del anthrax por ingestión, en este caso, de un suelo de pasto de suelo contaminado, ella llegó a contaminarse y bueno, muere. Los procariotas, entonces, ya para entrar un poquito más en la definición, ellos van a transferir información genética. Ciertamente les dije que ellos no tienen reproducción asexual y no la tienen, ojo, no tienen las estructuras para tener reproducción sexual. Sin embargo, hay una pseudo reproducción sexual donde ellos son capaces de adquirir el material genético de otra bacteria. Es el caso de las bacterias cuando mueren y ellas dejan fragmentos en los medios de cultivo donde están, en el ambiente donde se encuentran, y esos fragmentos de ADN pueden entrar a otra célula bacteriana y esa célula bacteriana a su vez entonces entra a ser una célula mutada. Esa célula mutada es la que va a ser responsable, por ejemplo, de la resistencia a los antibióticos. Lo vamos a ver más adelante. Cuando uno ataca a la bacteria y estas mueren, pueden generar resistencia que es heredable. Y en este caso es
peligrosísimo porque ellas no requieren pareja sexual, ellas se dividen de forma asexual por mitosis. Así que cualquier agente que entre en una bacteria viva y modifica su ADN se va a replicar y va a formar una colonia bacteriana resistente. De allí entonces el otro mecanismo que ayuda, además de ese mecanismo de mitosis, donde una mutación o de algún fragmento de ADN que es capaz de entrar a la bacteria y a generar en ella nuevas secuencias de ADN o de ARN, entonces las bacterias tienen otro mecanismo importante de generar procesos evolutivos, y ese mecanismo es el de la conjugación, donde uno o los dos integrantes de bacterias de familias inclusive pares similares van a generar a través de los cilios un conducto a través del cual pueden transferir material genético. Ese material genético puede llevar las características de resistencia, de lo que estaba dando ahorita como ejemplo, a los antibióticos. Se ataca a las bacterias tomando antibióticos. Ya aclaramos por procesos de selección natural que siempre va a haber un porcentaje de la población que va a sobrevivir. Por eso hay que atacarlo rápidamente y de forma constante. Cuando usted toma un antibiótico y deja de tomarlo, porque bueno, ya se siente mejor, pero no ha pasado el periodo que le dijo el médico, usted está generando resistencia a ese antibiótico en su cuerpo. Y sus bacterias, las que viven con usted todo el tiempo, no le van a hacer daño. No, las que le van a hacer daño son las que vengan externas. Porque de repente ya ellas, aunque no sean resistentes al antibiótico, al entrar a su cuerpo, al generar el proceso de conjugación con las bacterias propias suyas, empiezan a ser sus enemigos. En este caso tenemos E. coli, que son bacterias que se encuentran en nuestro intestino y nos ayudan inclusive en el proceso de digestión. Las bacterias van a tener adaptaciones nutricionales y metabólicas, es decir, que toda bacteria va a tener la posibilidad de tener varias fuentes de alimentación, dependiendo de la variedad de bacterias, evidentemente, suponiendo como todas. Pueden ser fotoautótrofas. En este caso tenemos el ejemplo de las cianobacterias, las cuales van a utilizar la luz solar para sintetizar sus alimentos a partir de dióxido de carbono o otros compuestos orgánicos, porque ojo, las bacterias pueden generar alimentos a partir de diferentes compuestos inorgánicos. Pueden ser quimioautótrofos. En este caso ellos van a emplear el dióxido de carbono como fuente de carbono, pero no utilizan luz. En este caso utilizan otra sustancia. ¿Cuál puede ser esa otra sustancia? Amoníaco o ácido sulfídrico. El responsable de que en las alcantarillas haya olor a huevo es el ácido sulfídrico que las bacterias están procesando y convirtiendo en metano. Eso también pueden ser explosivos. O sea, explosiva no la bacteria, pero sí, en este caso, los gases de la alcantarilla. Pueden ser fotoheterótrofos. En este caso tenemos ejemplos de bacterias púrpuras no sulfurosas. Ellas van a obtener su carbono de otros organismos, pero usan clorofilas y otros pigmentos fotosintéticos para atrapar la energía de la luz solar y poder llevar a cabo ciertos procesos. También entonces pueden ser, en este caso la mayoría de las bacterias van a ser quimioheterótrofos. Ellos van a depender de otras moléculas orgánicas para obtener el carbono y la energía. En pocas palabras, se van a alimentar de otras bacterias, de otro organismo o de otras moléculas o material en descomposición. Eso lo llamamos entonces materia orgánica muerta. Las bacterias entonces, estas bacterias en ocasiones se van a llamar saprótrofos. Algunos quimioheterótrofos van a ser patógenos, por lo tanto, que obtienen sus nutrientes de los organismos a los cuales infectan, dañando como tal a los huéspedes, y le provocan, o son las responsables de esas bacterias son las responsables de la producción de una enfermedad. Otras bacterias heterótrofas benefician al huésped. Por ejemplo, las bacterias que habitan el intestino grueso humano van a producir vitamina K, van a producir ciertas vitaminas B para sus huéspedes, pero no solamente eso. Cuando ellas se alimentan, ayudan a la descomposición del alimento, no solamente están produciendo vitaminas, sino que también están fragmentando los alimentos o
nutrientes que están en la comida y permiten que el intestino los absorba con mayor facilidad. De allí que entonces, resumiendo la tabla de resumen, los métodos de nutrición que van a utilizar las bacterias, es importante que tengan esa tabla a la hora de la prueba, es posible que aparezca. En cuanto a la filogenia, que nos interesa para el tercer laxo, hablábamos de cómo hacíamos para clasificar a los seres vivos. La filogenia de las bacterias va a tener dos dominios procariotas. En este caso, hablamos de un ancestro común y el dominio bacteria va a tener a las proteobacterias, las cuales van a estar clasificadas en 5, alfa, beta, gamma, delta y epsilon. También vamos a tener las bacterias gram positivas, las cianobacterias, las simidias y las espiroquetas. Podemos encontrar entonces también, mencionábamos anteriormente, en el dominio arquea vamos a tener la eurioquiota y la cretanoquiota, y dentro del reino eucaria vamos a tener, propiamente dicho, a los eucariontes. Todo esto a partir del cladograma que establece las relaciones filogenéticas que van a existir dentro de las bacterias. De allí que entonces la mayoría de los protistas parecen más bien similares en tamaño y en forma. A los sistemáticos, que se encargan de darle el nombre, lo van a hacer entonces a través del análisis de secuencias pequeñas o unidades de ADN ribosomal. Esto se lo trabajó principalmente Carl Woese y sus colaboradores demostraron que existen dos grupos diferentes de procariotas. En este caso, cuando les dice vea el capítulo 23, les estoy mandando a que revisen al Solomon en el capítulo 23. Se las mosca para la aclaratoria. Cada grupo tiene entonces secuencias idénticas, regiones, que van a darle a esa bacteria como tal una constitución genética única. Y esa constitución genética única es la responsable de poder hacer la clasificación. De allí que entonces, además de ese estudio, se estableció que todas las bacterias se van a diversificar a través de mutaciones. Ya aclaramos los mecanismos de mutación que se van a dar entonces. De allí decíamos que entonces los sistemáticos van a clasificar a esos descendientes de la primera bacteria en dos dominios, el dominio arquea y el dominio bacteria como tal, que es lo que estamos hablando en este momento. Estos se dan a partir de entonces de ese ancestro común que existió hace aproximadamente 4.000 millones de años, y estos eran organismos vivientes básicamente únicos en el planeta. Fueron los únicos en el planeta, recordemos el primer laxo, de aquel caldo primitivo que estaba formado ¿por qué? Por células procariotas. Células procariotas simples que vivían en ese medio de cultivo. En cuanto a su taxonomía entonces de las arqueas y las bacterias, él ya va a cambiar continuamente, lo va a cambiar por lo que acabamos de decir. Va a poder adquirir por el medio del mecanismo de conjugación algún plásmido, y ese plásmido contiene material genético que le va a unir con su material genético propio y va a generar cambios en su constitución genética que la pueden hacer resistente, que le pueden dar otras características. A su vez, las mutaciones también entonces van a hacer que el ADN o el ARN bacteriano pueda surgir o pueda llegar a generar cambios que hagan que diverjan. La taxonomía entonces de arqueas y bacterias va a cambiar continuamente, y es el problema que estudian entonces los sistemáticos para poder hacer la clasificación y la filogenia de los diferentes grupos de bacterias. Así que ya constantemente vamos a tener una clasificación distinta para bacterias, o vamos a ver la presencia de nuevas especies de bacterias dependiendo de cómo se estudia. Muchas de esas bacterias, muchas de esas arqueas van a habitar ambientes hostiles, que es los llamados extremófilos. Vamos a tener bacterias termófilas, altas temperaturas, bacterias extremófilas que habitan en ambientes extremos, no solamente de temperatura, sino de acidez y salinidad, inclusive de radiación. Se han encontrado bacterias en reactores nucleares, los mecanismos de enfriamiento de reactores nucleares. Entonces, las bacterias van a estar ampliamente distribuidas en el ambiente, y de allí
la clasificación básica. En la tabla tenemos entonces a las diferentes características que tiene cada una de las bacterias más conocidas. En este caso, para las proteobacterias gram negativas tenemos una serie de descripción. Es importante que esta tabla también la tengan a la mano a la hora de la prueba. Ahorita la vamos a mencionar, ya que vamos a tratar básicamente los 5 grandes grupos de, en este caso de las bacterias. Tenemos proteobacterias gram negativas, cianobacterias gram negativas, bacterias gram positivas, las clamidias gram negativas y las espiroquetas gram negativas. ¿A qué se refiere lo gram negativo? Precisamente es lo que está describiéndose en la tabla y por eso la tienen que tener a la mano a la hora de la prueba. Entonces, importancia ecológica, antes de continuar con la tabla que todavía nos queda allí incompleta. Las bacterias van a tener una importancia ecológica, tecnológica y para el comercio. En principio, las bacterias procariotas van a habitar virtualmente todos los ambientes del planeta y son miembros vitales para la biosfera. Son miembros vitales para la biosfera porque ya dijimos que regulan procesos ecológicos y regulan procesos internos de los organismos. En algunos casos son tan importantes ecológicamente que pueden cambiar inclusive el sexo de algunas especies de insectos. Lo vemos más adelante. Tienen un papel clave en los ciclos biogeoquímicos, principalmente en el ciclo del nitrógeno, ya que el nitrógeno atmosférico solamente puede ser incorporado en el suelo a partir de una bacteria que procesa ese nitrógeno y lo incorpora en el suelo y pueda ser utilizado por la planta. Si las plantas no tienen nitrógeno, no pueden crecer, no se pueden reproducir y nosotros no podemos comer, no podemos respirar. Siguiendo con el ejemplo de aquellas bacterias que dijimos que habitaban en el intestino humano, estos van a aportar nutrientes y ellas aportan los nutrientes porque también se ven beneficiadas. Nosotros estamos alimentando a ellas. A cambio de ese nutriente que les vamos dando a ellas para vivir, ellas están facilitándonos la digestión de los carbohidratos, de los azúcares. También dijimos anteriormente que nos ayudan a producir vitaminas, principalmente la K y la D. Los investigadores como tales reportan que estas bacterias pueden activar o desactivar genes del intestino y este activar y desactivar genes del intestino ayudan a que nosotros podamos producir anticuerpos para aniquilar a bacterias que vayan a competir con ellas, o sea, las que nos puedan crear una enfermedad. Algunos de bacterias entonces pueden influir en la evolución de otras. El ejemplo de esto es la Proteobacteria Warwacha, la cual va a infectar invertebrados, y esa infectación de invertebrados, insectos, arañas, crustáceos y nemátodos, puede afectar inclusive el sistema reproductivo. Es el ejemplo que le estaba dando de que ellas pueden, la presencia de esas bacterias puede limitar la reproducción, ya que un macho infectado puede reproducirse solamente con una hembra infectada o pueden cambiar el sexo del macho a hembra a partir de la presencia de esa bacteria en los órganos reproductores en el insecto macho. Entonces, los procariotas van a tener esa importancia que estábamos nombrando, pero también van a tener importancia en los procesos comerciales. La mayoría de los antibióticos se producen a partir de bacterias que se encuentran en el suelo. ¿Cuáles? Las gram positivas, los actinomycetos, las bacterias del género Bacillus y a través de la infectación de algunas bacterias por hongos, o mejor dicho, la infectación de bacterias en hongos. Debido a que su reproducción es tan rápida, se han generado vacunas o medicamentos a partir de bacterias. Inclusive se está pensando en producir combustible o biocombustible a través de la producción de bacterias o de algas. En este caso, lo otro importante aquí para nuestra alimentación es la fermentación microbiana, que nos ayuda a producir alimentos y bebidas. Así, por ejemplo, podemos producir queso a través de acidófilos que van a ayudar a la leche, al yogur, a los
estudio y a las aceitunas de salmuera a mantenerse estable con sus beneficios nutricionales propios. Ahora sí, continuando en la lámina sobre los diferentes tipos de o la clasificación de las bacterias más importantes, tenemos las cianobacterias, tenemos a las clamidias y tenemos a las espiroquetas. Como no todo es bueno, dijimos que las bacterias eran súper importantes para el ecosistema, para nuestro cuerpo, para nuestra alimentación. Bueno, sí hay bacterias que van a generar enfermedades y es lo que se resume en esta tabla. Las principales enfermedades, hay muchas más, que van a estar originadas a partir de una bacteria. En este caso, para el Bacillus anthracis, la enfermedad es el anthrax. Para el Clostridium botulinum, vamos a incrementar el botulismo. Para la clamidia trachomatis, en el caso de la enfermedad de clamidia. Para el Vibrio cholerae, vamos a encontrar la cólera. Para la Cynebacterium diphtheriae, vamos a encontrar la difteria. Para la Rickettsia prowazekii, vamos a encontrar el tifus epidémico, y para la Neisseria gonorrhoeae vamos a encontrar entonces la enfermedad va a ser la gonorrea. Y ahí tenemos entonces alguna descripción importante que esas tablas las tengan para la prueba. ¿Podemos seguir con la lista? Sí, podemos seguir con la lista, pero eso lo van a leer ustedes. Esa ha sido toda la clase de la parte 2. Nos queda una parte 3 que ya nos meteríamos directamente con protistas como tal. Que tengan feliz día.